la semana pasada, y ahora ya estoy acá. Está de gira, me gusta la gira de En Vero. breve me voy a Córdoba también. Está de gira. A la Universidad de Córdoba. Impresionante. Prepárense para la columna de hoy de Valeria de Croce, nada más. Estén atentos, presten atención, abran las orejas, porque capaz que todo esto de lo que estamos hablando cobra otra dimensión a partir de la columna de Vale. ¿Les parece que repasemos audios? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque son las 8:38 y hay que escuchar el audio que ayer se difundía, un nuevo audio de Diego Spagnolo. Lo difundía Tuni, al menos yo se lo leía a Tuni como primero en página 12, y después por supuesto se escuchó lo que él reproducía en el diario. Bueno, también obviamente se escuchó. Escuchemos a Diego Spagnolo en otro de los audios filtrados. El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele, ¿estamos de acuerdo que si llega a salir algún día? ¿Estamos de acuerdo? No, yo no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Hacía tan poco tiempo que hayan... O sea, pero aparte, no es que dijeron, bueno, muchachos, día libre, arranquen. No. Todo para ellos. ¿Qué conocimiento tiene Karina como para manejar todo esto que está manejando? Ahí está. Este audio en realidad se había filtrado el viernes. El que filtró, o el que en realidad publicó Tuni, que se filtró después, es otro en el que Spagnolo se queja de cómo Federico Sturzenegger le intervino el área de control de auditoría de la Agencia Nacional. No solo le echaron a 11 o 10 de las 16 personas que estaban, sino que tampoco lo dejaban trabajar. Eso era el audio que publicó Tuni, que están en la misma línea todo, digo. Ausencia de control, la quieren toda para ellos, y en el anterior, bueno, lo que ya sabemos, se quedan del 5 al 8%, a Karina, a los Menem les llevan tal cosa, lo que ustedes saben. Javier Milei estuvo en la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes, en el aniversario de la entidad en Santa Fe, y no habló del tema. Obviamente, era esperable que no hablara del tema porque no tuvieron respuesta hasta hoy. La primera respuesta articulada comienza a ser primero la de Guillermo Francos, es generalmente el más hábil declarante y es el que mandan a negar lo innegable, a decir lo indecible y a justificar lo injustificable, pero también Lule Menem inauguró sus redes sociales, también hablando de una vil opereta. Javier Milei no dijo nada en la Bolsa de Comercio, escuchémoslo. Deseo dar las gracias por haberme invitado a esta disertación. Me llena de orgullo y de honor poder estar aquí y poder conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy, que es sobre la volatilidad de la tasa de interés. Y frente a un año electoral, los inversores tampoco quieren invertir hasta que no se despeje el horizonte electoral, lo cual tiene sentido. Porque lo que está pasando es que nos está proponiendo desde el análisis económico, y es que el futuro de los argentinos está en manos de los argentinos. Si los argentinos quieren volver al populismo salvaje, ok, digamos, está la sociedad, si elige suicidarse, pero también puede elegir abrazar las ideas de la libertad. Y esto va a ser una simple turbulencia, y pasado el proceso electoral va a haber un desplome de la tasa de interés, se va a recuperar la actividad económica, va a desaparecer la inflación y vamos a entrar en el sendero que hará nuevamente grande a la Argentina. Bueno, ahí estaba Milei hablando de temas de los que no habían querido hablar hasta ahora, porque la tasa de interés no querían hablar, se hacían los sonsos. Claro, lo que pasa es que es mejor hablar de la tasa de interés que tu hermana está choreando. Ay, digamos todo. Cuando dice Argentina, ¿cómo es que dijo? Que la Argentina está en manos de los argentinos. Sí. Yo eso lo pondría en duda con el presidente Milei. Quédense aquí. Quédense en la sintonía porque en un rato lo ponemos en duda. Hay algo que decías, Marcos, que esto del el hábil declarante, ¿no? Que es Guillermo Francos. A mí hay algo que me llamó mucho la atención el fin de semana, que fueron, primero, que no había una línea clara, o dependía de quién hablaba lo que decía, pero
ustedes notaron que Francos, cuando da la entrevista, que no casualmente, digo, hay que decirlo, eso también la da con Anhelo, que es el amigo de Milei, sí. Radio Mitre, digo, sí. Es servil amigo de Milei, sí, que periodista deportivo, bastante impresentable, que sí, ahora se que lo había entrevistado porque... en La Rural, claro. ¿Se acuerdan? Después de esa escena con la bandera norteamericana, mientras que Milei aplaudía. Él ahí dice que no ponía en duda, que tenía muy buenas referencias del juez y del fiscal. Eso fue el sábado. Sí. ¿Se acuerdan que hace la entrevista a la mañana? Después hay un stream de Nicolás Márquez, este personaje tan oscuro del que hemos hablado muchas veces, que sale y dice que el fiscal es de la Cámpora, digo, esos delirios, ¿no? Que ya empiezan, que era de la Cámpora, que fue funcionario de Cristina, que la denuncia la hace el abogado Cristina, después dice que el juez es el juez Casanelo, que la cubrió a Cristina, dice primero en la causa vialidad, se ve que después le chiflan y dice no, en la causa de los cuadernos, de la ruta del dinero acá, se va corrigiendo, y contradecía la discusión. Y anoche, en el programa de Luis Majul, en La Nación Más, estaban Luis Gasulla, Laura Di Marco, estaba también Miguel Wiñaski, el padre de Nicolás, y Luis Majul remarcaba la misma línea que Nicolás Márquez, ¿no? Esto que yo hablo del ecosistema, ¿no? ¿Quién valida? La Nación Más validaba esta idea de que el juez y el fiscal estaban al servicio del kirchnerismo y de la oposición para hacerle una cama, una operación a Milei, o sea, ya era muy fuerte esto de la operación, pero además con un poder judicial corrupto que estaba apoyando las ideas de la oposición. Yo quiero decir que el jefe de gabinete, que es quien representa al presidente de la Nación, dijo todo lo contrario. Así que ahí tienen un problema. O no tienen decidido, o dijo una cosa Francos y después su propio ecosistema contradijo al jefe de gabinete, que este miércoles debería ir al Congreso de la Nación. Vamos a ver cuál de las dos versiones sostiene. Efectivamente, y en el medio, que está relacionado con lo que decís, la tapa de Clarín de hoy dice: esperan más audios de Pañuelo que rechazó el abogado que le puso el gobierno. El abogado que le puso el gobierno, se lo puso Karina Milei, o sea, en realidad que se lo quiso poner, es Viola, el mismo tipo que armó la operación de Casanelo entrando en Olivos, o sea, de falsa operación, ¿no? Digo, no hubo entradas. Claro. Digo, todo se relaciona, ¿no? Todos los muchachos dan la vuelta, giran la calecita y vuelven a estar en algún lugar. Ahí lo estamos compartiendo, si nos están viendo en YouTube. Bueno, es esto. Yo supongo que no debe ser un dato tranquilizador para el gobierno que Pañuelo haya rechazado al abogado, más allá de que seguramente las presiones son tantas que hay que ver qué sucede con esto. Pero bueno, escuchemos, hablábamos de Guillermo Francos, escuchémoslo a Guillermo Francos hablando del tema. No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado. Por suerte, nosotros pensamos que la mejor forma de que esto se aclare, en el sentido que corresponda, es que actúe la justicia. Nosotros no le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso, me parece, o tendría que ser procesado y sentenciado, ¿no? Así que a mí no me preocupa, ni tampoco me preocupa que porque yo he escuchado mucho por ahí en las redes que el juez o el fiscal pueden tener alguna inclinación en un sentido, en otro. Mire, yo lo que tengo por conocido de ambos funcionarios, del magistrado y del fiscal, es que son gente seria, ¿sí? Con lo cual, a mí no me preocupa, no tengo ningún temor en que actúen de una manera que no sea la que corresponde. He podido hablar en las últimas horas, ayer, antes de ayer, sí, permanentemente, y he hablado con el presidente también. Y el presidente, como me lo había dicho antes de ayer, cuando hablamos la primera vez sobre este tema, él me dijo con absoluta claridad que no había recibido ningún comentario de Pañuelo sobre el tema que aparece en los audios, ¿no? O sea, nunca supo de Pañuelo que él tenía esta sospecha, esta duda o este juicio, ¿no? Con lo cual, y de la misma forma las otras personas involucradas, ni hablar Karina Milei, ¿no? Que está indignada con el tema, pero obviamente ninguno de ellos estaba en conocimiento de este juicio.
Ahí estaba lo que describía Vale, ¿no? Efectivamente, este comentario de del jefe de gabinete, describiendo además a una Karina Milei indignada con el tema. Ayer estuvo en la matanza, o el fin de semana estuvo en la matanza. El sábado. El sábado, efectivamente, fue el sábado. Con no fue Esper, estaba también Martín Menem, fue una foto para responder al silencio, sí. ¿no? Se esperaba que hubiera mucho más difusión y mucho más despliegue de esto. Fue tranquilo al final, ¿no? Porque sobre todo Milei lo compartió y bastante. Estaba Pareja, estaba Esper, estaba la propia Karina, que habló ante los fiscales. Para mí inflaron un poco el número, hablaban de 8.000 fiscales, bastaba ver los videos para darse cuenta que ahí no había 8.000 personas. Fue el videasta de Milei, eso también es una señal, Santiago Oría, en el sentido de cuidar la imagen, ¿no? de Karina. Y hay que ver qué pasa hoy, que ya lo habían suspendido la semana pasada, si ustedes se acuerdan, por una cuestión climática el martes pasado, que llovió mucho. Tienen el acto de Junín, que es el lanzamiento y presentación oficial de los candidatos nacionales. Claro. Hay que ver si Milei va. La semana pasada no solo había problemas climáticos, también había cierto repudio en Junín a la llegada de Javier Milei. Así que veremos si hoy, 17:30, se presenta o no, y si vuelve a fingir demencia o hace alguna alusión con un discurso un poco más armado y controlado por Santiago Caputo. Todo ¿no? indica que, ahora vamos a escuchar de hecho algunos audios hasta de periodistas, o del House Organ, del House Organ oficialista, que empiezan a encontrar un discurso que está cimentado. Uno lee lo de Lule Menem y entiende que ahí hay una base compartido. discursiva. Vos decías, Marcos, no habló el presidente. El presidente compartió en esto que discutimos siempre de la validación de contenidos y que eso es estar de acuerdo con lo que allí se comparte. Compartió dos cosas. Lo de Brugman, este politólogo geopolítico muy de alabar al presidente, que hablaba de cómo se construye una operación. Era interesante porque citaba la propia teoría que cuestiona las operaciones que ha hecho un Roger Stone, un Steve Bannon, que es el modelo en el que se apoya La Libertad Avanza, ¿no? Entonces era interesante ver cómo con esos argumentos que ha usado el Partido Demócrata para desacreditar operaciones impulsadas por la derecha norteamericana, a la que adhiere Javier Milei, explicaban por qué esto era una operación. Eso lo había hecho el domingo temprano, que también lo había compartido Martín Menem, ese posteo. Y a la noche, pasada la medianoche, compartió este primer posteo comunicado de Lule Menem, que mucho no dice, ¿no? No dice nada. No dice nada. Solo dice que es una operación, que él la tiene que desmentir, no desmiente nada porque no puede, básicamente. Que no puede creer tener que desmentir esto. Pero qué bronca, ¿no? El apellido qué indignación. Menem, además, pegado a la corrupción. Qué injusticia histórica. Vamos a escuchar a Karina Milei en La Matanza. Quiero agradecerles, porque la verdad, me dice Sebastián, la cantidad también de gente que quedó afuera, pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar, para que no nos roben más. Y realmente, gracias, porque sé que somos todos los que queremos el kirchnerismo nunca más. Y queremos terminar con esto. Bueno, ahí está. Articulan esto de kirchnerismo nunca más y queremos terminar con esto como la única manera de, y avanzar hacia un lugar medianamente. Ayer me causó gracia, hacía mucho que no me fui a dar una vuelta por el hipódromo de San Isidro, donde en el partido donde vivo y donde gobierna desde hace un montón de tiempo fuerzas antikirchneristas, digámoslo de esta manera, porque es muy difícil encuadrarlo, pero fueron casi todos. En algún momento hasta fueron kirchneristas, porque Pose formó parte de la transversalidad en un comienzo y después pasó casi por todos los partidos posibles y ahora están en La Libertad Avanza. Exacto. Ramón Lanús, que es un hombre de Patricia Bullrich, y me llamaba la atención porque decía para frenar al kirchnerismo, para terminar con el kirchnerismo. Yo decía, pues si acá no gobernó nunca el kirchnerismo, ¿de qué me estás hablando? O sea, bueno, ridículo, pero efectivamente así es lo único que ponerle kirchnerismo a todo. Vamos a escuchar a Luis Majul, justamente hablando de House Organ. Marcos, no, porque me parece que hay dos o tres cosas que dijo Majul que evidentemente había hablado con Milei y habían acordado qué era lo que él tenía que decir. Y entonces... Qué vergüenza, ¿no? Que le digan al periodista lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir.
Bueno, hay alguno que hasta hace poco aceptaba que le digan lo que tiene que decir. Y ahora se hace el indignado. Y ahora se hace el cocorito. Diga el nombre. Jonathan Viale, que además le dieron el premio a Mejor Periodista del Año. Por favor, qué vergüenza, qué indignidad. Y lo tenés a Fantino diciéndote, bueno, nosotros sufrimos acá porque no estamos ni con uno ni con otro. Le acabas de meter un diputado en la lista de la provincia de Buenos Aires, Una hermano. vergüenza, tu socio. Al socio. No, es claro, el socio. Tronco es el socio de Fantino. Pero ahora parece que no, que volvimos al periodismo independiente. Nunca fue. Bueno, escuchemos al House Organ oficialista hablando, obviamente, lo que había hablado con Milei. La persona que dialogaba con él le preguntó, ¿y si hubiera sucedido sin su conocimiento, presidente? No pudo haber sucedido, respondió. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción?, se le preguntó. Mi hermana Karina. Quiero aclarar esto que no tiene que ver con lo emocional. El presidente ayer estaba con una infección en la boca y tomó antibióticos fuertes para seguir trabajando. Y me dicen que siguió trabajando. Se le preguntó al presidente ayer, después de las 5:30 de la tarde, ¿y por qué usted, presidente, no sale a hablar de manera oficial sobre el caso? ¿Por qué tampoco sale a hablar su hermana, como algunos medios demandan, algunos periodistas demandan? Y el presidente respondió, ¿y por qué tendría que responder a esto? Y en todo caso, ¿qué tendría que salir a explicar Karina, mi hermana? ¿Que es honesta? ¿Que no robó? Bueno, ahí está. Entonces, lo que había charlado o lo que le había dicho Milei que diga a Luis Majul, bastante evidente, digo, por todos lados, deja signos de que eso es efectivamente lo que está haciendo. Eduardo Feynman, en el cruce con Pablo Rossi, a mí me parece que aporta algo más, digo, porque Feynman sí, a veces tiene una posición de mayor independencia y a veces no, de acuerdo a la negociación que esté teniendo en el momento. Y entonces... Y además no es sonso, porque ha sobrevivido un montón de gobiernos de derecha, con lo cual se para distinto, lo mira desde otro lugar. Y en este caso me parece que le pegan el plexo de algo que van a querer estar diciendo por estas horas, y es que es todo una opereta, ya lo han dicho, de hecho lo van a profundizar, y Feynman dice, no hay opereta acá. Hay algunos reflejos libertarios que dicen esto, no, lo que pasa, que esto es una opereta, una cama que le hace el kirchnerismo. No, opereta no, acá hay un tipo del mismo seno del gobierno, uno de los abogados del presidente. Amigo personal, que cuenta en un audio o en audios. Varios audios. Claro. Un plan sistemático de choreo. Claro. Pero esto es lo que decías vos. Expediente CFP 3402/2025. Denunciado, dice, Milei, Javier y otros. Sobre ojo, en los otros está Karina Milei, Españolo y todos los demás. Bien, ahí estaba entonces esta discusión entre Pablo Rossi. Nosotros, mientras escuchamos los audios, nos indignábamos, nos peleábamos. No entre nosotros, nos peleamos con los audios, lo cual es mucho. Si nos peleamos. Con los dueños de los audios, con quienes verbalizan esos audios, porque está pasando algo que. Teniendo a Citadini en esta mesa, hay que decirlo, porque uno construye una coherencia, pone en valor su palabra. Estos últimos días hemos visto a Johnny Viale, a Fantino, a todos tratando de despegarse, ¿no? En esa cuestión de, que nosotros somos independientes, Viale es el mismo que le cortaron una entrevista y le dijeron lo que tenía que preguntar, y ahora se indigna, ¿no? Como esto es mucho, y pasó lo de Libra, y vos decís, pero ¿y por qué no dijiste lo de Libra? Bueno. O están negociando paritaria con otra terminal, cosa que también es muy probable, o están en una, como se suele decir. La derecha superviviente huele el olor a cala a veces, y entonces rápidamente cambia. Yo no tengo muy claro cuál es la paritaria a cielo abierto, puedo llegar a sospecharlo, pero a mí lo que me preocupa sobre todo por los más pibes, ¿no? Y por las más pibas, porque uno
escuchaba este fin de semana de amigas y amigos que me decían, bueno, pero ya está, nadie les va a creer, acá se les termina la carrera. Bueno, yo les quiero recordar que eso va a depender de cómo uno se posicione y enfrente estas situaciones también, y qué hagamos en pos de eso. Porque tipos como Feynman, que uno ahora lo escucha, yo recuerdo cuando asesinaron a Costec y Santillán, esa misma noche, en el programa La Hora D, que conducía a Haddad con Laje, con Feynman, digo, porque ese era la patria panelista de por entonces, pusieron arriba de la mesa, una mesa circular, lo que decían era un arma similar a la que le habían encontrado a los piqueteros en Avellaneda, en la estación de Avellaneda. Al día de hoy, le quiero decir a nuestra audiencia, en la causa nunca se registró ni se encontró un arma. Y Feynman está en el prime time televisivo. Laje está en La Primera Mañana, va a entrevistar ahora a Lole Menem, y Haddad es el dueño de un medio. Entonces, podemos hablar también de Morales Solá, digo, vamos a tener una lista larga de esos sobrevivientes que han sido cómplices de situaciones muy críticas en la Argentina. Entonces, estemos atentos también a estos que fingen demencia y pareciera que nunca apoyaron al gobierno de Javier Milei. Lo apoyaron, son responsables de lo que dijeron y no se resuelve con indignarse mirando a cámara y decir, bueno, hasta acá. Sí, y una cosa, no demos por dado que el establishment los va a expulsar, porque no pasa nunca. Porque nosotros acá lo decíamos, cuando vimos la espantosa situación en la que Johnny Viale aceptaba que le corten una pregunta en el medio de una entrevista al presidente de la Nación, muchos dijeron el otro día, se le terminó la carrera. No, le dieron un premio, Martín Fierro. Le dieron al Martín Fierro mejor periodista y ahora está indignándose y fingiendo demencia sobre lo que dijo el día anterior. Vero, y que decís vos, qué interesante, que dijiste acerca de qué paritaria, ¿no? Porque es cierto, a lo mejor hay detrás de eso son mensajes entre ellos para acomodarse de un lado o de otro y seguir el camino de la derecha, ¿no? Efectivamente. Perdón, Vale, que te dije, Vero, estoy mayor. Sí. Es que es verdad, muy bien. Sí. A las 9 de la mañana vamos a escuchar a Axel Kicillof. Ayer dio un par de entrevistas, por lo menos, que haya visto, y en una de ellas el gobernador de la provincia de Buenos Aires hablaba de este tema. Agotó, cansó, ponele, o ya no es eficaz, o ya enoja. Entonces, que Milei deje de insultar expresa una crisis bastante profunda en el modo de comunicación del gobierno, que se asociaba el triunfo de Milei a su modo de comunicación. O sea que yo te decía, la economía está complicada y está visiblemente complicada, la cuestión legislativa complicada, el trato de Milei con los gobernadores y con actores con el que él venía relacionándose, complicado, lo de la deuda, el dólar, complicado, JP Morgan le baja el pulgar, con los fondos de inversión de afuera, complicado, con los banqueros de acá, complicado, con algunos sectores del círculo rojo, llamémoslo, empresarios importantes, complicado. Bueno, está en una crisis. Está en una crisis. Es importante esto de estar en una crisis que va más allá de, por supuesto, el escándalo de Español y compañía, ¿no? Porque por donde vos lo mires, vos lo que tenés son síntomas de esa crisis. La más grave, la más importante, la que vos más sufrís es, por supuesto, la crisis de que vos no llegás a fin de mes, de que tu familia se está quedando sin laburo, de que se cierran organismos de control importantes en nuestro país. Esa es la de la que menos se habla, porque la cuestión financiera es muy explosiva y porque las cuestiones vinculadas a la corrupción pueden tener mucho más centimetraje. Lo grave, lo complejo sigue siendo, y lo corrupto además sigue siendo ese sistema que te deja fuera de tu propio país, que te convierte en un ciudadano de cuarta en tu propio país. Cerramos con Juan Grabois hablando también de esto ayer en una entrevista y haciendo una alegoría con otro momento de la historia. Hay un patrón donde, desde luego, cuando vos decís Karina Valigera, ¿Valigera de quién? Valigera del presidente. Por eso yo sostengo, le voy a decir, le guste a quien le guste, que el presidente está en una situación de inhabilidad moral para ejercer el cargo. Es decir, el juicio político debería ser una obviedad en este momento. Hay estafas a cielo abierto. La de Libra es evidente. Ahora, con esto de Españolo, yo la verdad que no sé si van a lograr como con Cuadra, que es, viste, en estas peleas intermafiosas,
tenerlo amenazado para que el tipo no hable. Pero si el tipo cuenta lo que dijo en los audios, no sé. Yo no sé, viste, el otro día decía... Ahora tienen los teléfonos. Yo viví el 2001. Y yo no sé si esta gente se va en helicóptero o se va en patrullero. Hay un patrón. Bien, ahí estaba entonces Juan Grabois, perfecto, digo, es algo de lo que se está discutiendo, por supuesto. Lo charlábamos en el comienzo del programa, lo charlábamos mientras escuchábamos el audio. Guarda con el honestismo, guarda, este no es el camino. El problema es ese que decíamos antes. El proyecto es corrupto. El proyecto te quiere dejar afuera. El proyecto te quiere desalojar de tu propio país. Porque en el 99 el honestismo nos puso un tipo igual al que estaba, pero se suponía que con mejores modales. Después vimos que ni siquiera eso pasaba, porque generalmente ni siquiera eso pasa. Pero el problema es el proyecto. Exacto, porque a mí me preocupa eso, ¿no? De estos días. Uno piensa, si estábamos en una situación de baja intención de voto, de una baja de participación, de una desilusión muy grande, tratando de convocar a la gente a participar, a comprometerse, reparando la representación, entendiendo también que la principal representante de un gran sector de la población está injustamente presa y no puede ser votada, lo que ya genera, ¿no?, una dispersión de votos. Entonces, si caemos en el discurso del honestismo, a mí me hubiera encantado que estén tan indignados cuando se votó el RIGI. Uh-huh. Entonces, si la discusión sobre la política es solo en torno a la corrupción, a mí me preocupa, porque eso no termina bien, porque ya lo vivimos. Entonces, ojo con eso, ojo que eso no sea también la intención del gobierno, ojalá me equivoque, y eso genera una fuga de gente que se interese cada vez más por la política, y este sentido, ¿no? Yo escuchaba en esto de las narrativas, la gente en los medios que empieza a decir el gen Menem, ¿no? Ya, ¿viste esa cosa de la genética de la política asociada a la corrupción? Instalado por ellos mismos, digo. Todos son lo mismo, el que dijo los genéticamente voraces. Exacto, todos son lo mismo. No, volvamos a discutir, no son todos lo mismo. Y además, en términos de estrategia política en particular, digo, a mí me queda resonando esa charla que tuvo hace un par de semanas Mauricio Macri con algunos dirigentes del PRO, cuando le dijo tenemos que arriar la bandera porque estamos muertos, metamos la mayor cantidad de diputados y senadores posible, y después vemos con los gobernadores, no dijo con Victoria Villarruel, pero uno imagina, después de diciembre. Sí, ojo, y también recordemos lo que dice el último comunicado de la revisión del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo firmado en abril, que habla de la gobernanza, la transparencia, la corrupción. Pensemos lo que dijo Lamelas, hoy lo escuchaba a Gustavo Cirelli a la mañana, hablando de, recordemos siempre las palabras de Lamelas, diciendo que iba a recorrer las provincias, que iba a garantizar que Cristina siguiera presa, hablando de corrupción. Digo, a mí no me parece casual. Efectivamente, es como si hoy hacemos un programa conceptual, es como un disco conceptual, ¿viste? De Emerson, Lake and Palmer, me salió viejas, porque estamos hablando siempre de lo mismo. La columna de Vale va a tener que ver con qué hay detrás de todo esto. Le mandamos un abrazo grande a Amado Vudú, que nos está escuchando. Un programa hicieron el sábado. Un programa hicieron el sábado. Estuvo con Manuel Saralegui dando una charla que me dijeron que estuvo muy bien. Bueno, abrazo gigante, que me dice, la corrupción verdadera es el carry trade, nos dice. Exacto. Y tiene razón, de eso vamos a hablar en la columna. De eso vamos a hablar en la columna, pero mencionó Vale a los Estados Unidos y a Peter Lamelas, y está viendo en otras latitudes, pero está también relacionado, un despliegue de buques de guerra y de miles de soldados en el sur del Caribe, con la excusa de que tienen intención de combatir el narcotráfico, algo que nunca han hecho del todo, lo han administrado, se han asociado, han combatido otras cosas. Y por supuesto